Agradezco su oportunidad para ver este video. Estaremos considerando asuntos relacionados a la esterilidad. Sabemos de que hay varios casos en las que un bebé es deseado, pero pues no se ha tenido la oportunidad. En este caso estaremos hablando algunos versículos. Por ejemplo, cuando dice en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este caso definitivamente está hablando del nacimiento o la concepción de Jesús. Pues sabemos de que en este caso se tuvo la intervención directa y única del Espíritu Santo. Entonces, seguidamente veremos en Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuánto es el deseo o el interés o la intención o para qué? No hay nada mejor que el deseo de tener a un bebé o a los hijos es la máxima aspiración, guiarlos por el camino, por los caminos sagrados. Cuánta dicha es para estos niños o niñas. Definitivamente Dios espera que así sea. Es una forma de reflexionar nuestro interés. Si quisiéramos poner un ejemplo muy, muy común, las personas que desean un trabajo estarán esforzándose por por buscar y encontrar un trabajo. Seguramente lo van a conseguir. Entonces, ¿cuáles son nuestras aspiraciones, nuestros deseos? Estoy diciendo esto con tal de motivar a las parejas que posiblemente estén teniendo dificultades para tener un bebé, quizá por poco tiempo apenas o ya por muchos años, esperando poder alentarles, porque seguramente en el caso de los que son cristianos, aparte que han hecho ir con médicos, han orado, quizá algunos ya se han desanimado, han perdido la fe, o de repente dirán, bueno, Dios no me responde. En algunos casos hay personas que si soy cristiano y pido a Dios y no veo respuesta, pues me da igual a que viva una vida desordenada, hasta en esos casos de tanta desesperación pero pues en este momento estamos abordando este contenido para motivarles a esas parejas, porque su amor debe estar enfocado primeramente o inquebrantablemente también se podría decir, su amor hacia Dios. Ya lo demás vendrá por añadidura, según dice en el Nuevo Testamento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Se trata de motivar a estas parejas. Si es necesario hacer una reflexión,
tanto de la vida del varón como también la vida de la esposa. Hay ciertas situaciones que posiblemente estén limitando, posiblemente, ya sea por alguna herencia generacional o cualquier otra situación proveniente del mal. Podríamos decir, en algún momento alguien de la pareja practicó algo indebido y que haya generado una atadura o cadena espiritual, o posiblemente encontramos versículos donde el árbol genealógico o la genealogía encontramos algunas injusticias o pecados cometidos y no se ha pedido perdón, no se han anulado. Entonces pueden ser varias razones, hablando espiritualmente, del mal que estén bloqueando, que no se pueda tener un embarazo. Tanto ya sea por parte del varón. Miren, es una forma de explicarlo, porque también entra la otra parte positiva o del lado de las cosas de Dios, ¿verdad? En este momento solo estoy mencionando esto en relación a algo negativo, algo del mal que esté bloqueando. Voy a dar guerra espiritual, dicen algunos. Así tiene que ser. Cuando es así, usted puede ponerse a cuentas con Dios. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Este es un versículo. Si alguien que está escuchando, pues dice, yo no voy ni a una iglesia y menos, tampoco leo la Biblia, por lo tanto esos versículos que usted menciona, pues ni siquiera tengo idea de lo que usted me está hablando. Pero en el caso de los que son, los que van a una iglesia o han ido a una iglesia, saben muy bien estos versículos. No les puedo dar en este preciso momento lo que es la cita bíblica. Pero, ¿por qué les menciono? Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Es una buena forma de llamarnos a la reflexión, acercarnos, porque también está esa promesa que los que buscan al Señor, los que se acercan al Señor, el Señor se acercará a vosotros, dice. Es una promesa muy que fortalece. Es por eso de que en este video pretendemos a motivar a esas parejas a que si hay situaciones en las que necesitan ponerse a cuentas con el Señor, con el Creador, pues es una buena oportunidad de decir, bueno, pongámonos a cuentas, ¿verdad? ¿Qué tanta disposición tenemos nosotros hacia las cosas sagradas? ¿O qué tanto es nuestro amor hacia Dios? Pero si usted dirá, yo ni siquiera voy a una iglesia, pues, y usted hablándome de que yo deba tener amor a Dios, si mi ayuda la he estado buscando con médicos, con especialistas, ¿verdad? Pero para eso estamos haciendo este video, para ir compartiendo las cosas buenas con los que incluso tal vez no han ido a una iglesia, no conocen de la Biblia, ¿verdad? En unos momentos vamos a leer otros versículos muy fortalecedores o historia que les voy a mencionar. Bueno, la otra situación, escuchen, es en el caso de una señora que está en la historia en el Antiguo Testamento. Tenía 90 años. En la Biblia lo dice que la doña, ella misma dijo, pero que ya no tenía su periodo menstrual. Exactamente tenía 90 años. Y cuando ella recibió la noticia de que se iba a embarazar, ella simplemente se rió
y dijo, ya no tengo ni siquiera mi periodo menstrual. ¿Y cómo es que me están diciendo que voy a tener? Me voy a embarazar. Había sido estéril por todo el tiempo que había estado con su esposo. Estamos hablando ya de 90 años de edad. Y el esposo tenía 100 años. Bueno, en este caso, cuando la promesa se las dieron, tenía 99 años. Es decir, que iba a tener a su bebé, su único, bueno, a su bebé, en este caso el que era de la descendencia que Dios quería. A los 100 años precisamente, cuando ya tenía 100 años era cuando iba a tener a su bebé. Entonces estoy hablando de la historia de Abraham y de su esposa Sara, porque había una descendencia de donde vendría la promesa del nacimiento de Jesús, porque antes de que se embarazara Sara ya había una promesa del nacimiento de Jesús. Pero estoy haciendo esta reflexión, esto está registrado en lo que es, sí, esto está registrado en el libro de Génesis capítulo 18. Usted puede revisar con más detalles, pero la pregunta es, ¿por qué siendo el amigo de Dios Abraham tuvo que esperar tanto tiempo para tener a su hijo de la promesa? En este caso estamos hablando de Isaac. Siempre desearon tener un bebé con su esposa amada que se llamaba Sara. ¿Será que hasta esa edad podrían tener una edad suficientemente madura, si quisiéramos verlo de esa forma, hablando espiritualmente? A esa edad tendrían la suficiente capacidad, podríamos decir, de poder educar a este hijo de la promesa que estamos hablando de Isaac. ¿Por qué hasta los 90 años tenía que tener a su bebé Sara y hasta cuando tuviera los 100 años Abraham? Comparado con un jovencito de 18 años, ¿cómo es, cómo sería la educación de un padre hacia su hijo teniendo 18 años de edad, comparado con una persona que tenga 100 años de edad? ¿Cómo es sería la forma de educar cada quien a su hijo? Recuérdense que era una gran responsabilidad o un gran privilegio, digámoslo así. Tener a su hijo de la promesa, en este caso era Isaac. Significa de que Isaac pues tenía que tener a sus padres suficientemente conocedores de las cosas de Dios, experimentados en las cosas de Dios, y entonces ya sí ya podría recibir una educación de la que Dios espera. Tuvieron que esperar todos esos años. Si quisiéramos ir a la siguiente historia, que en este caso estamos hablando de Juan el Bautista, se repite la historia. Era un sacerdote llamado Zacarías, que él también deseaba, con su esposa Isabel, tener también un bebé, pero también la noticia era que ah, había esterilidad. Bueno, ahí no se dan datos de edades, pero sí menciona de la edad muy avanzada, muy avanzada. Si ustedes revisan quién fue Juan, Juan era el que preparó el camino, o como decir, ah, la introducción a las cosas espirituales. Seguidamente, después de Juan, vino Jesús predicando con más poder que Juan. Entonces, eran personas muy importantes en la historia del mundo o en todos los registros de la historia del planeta o de las sociedades.
Estamos hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac. Pero ahora estamos hablando de una figura o una persona muy importante como lo era Juan el Bautista, que sus padres también tuvieron que esperar hasta la vejez para poder concebir a ese hijo tan deseado, llamado Juan, y hasta el nombre les dijeron cómo tenía que ser el nombre del bebé que iba a nacer y cuáles eran las instrucciones o los requisitos. Entonces estamos viendo estas comparaciones o comparado, perdonen la redundancia, con la historia de un profeta muy famoso, que ese profeta, antes de nacer, su madre no podía tener bebé, no podía quedar embarazada. Deseaba tanto un bebé, como las otras parejas que hemos mencionado según la Biblia. Ana, era tanto el deseo de un bebé y no podía quedar embarazada. Pero en este caso, Ana registra la Biblia de cómo ella fue a derramar su alma para suplicar un bebé, que hasta cuando la veían o cuando la vieron pensaron que era una borracha. Estaba tan acongojada, estaba derramando su alma y se le concedió tener a un bebé. Por supuesto que ella hizo un pacto espiritual o una promesa de dedicar a ese bebé, de instruir a ese bebé completamente o enteramente en las cosas sagradas, en las cosas de Dios. Y entonces, quien sabe la historia de Samuel, sabemos que fue el que ungió como rey a David. También antes de David fue el quien ungió al rey Saúl. Entonces fue un gran profeta en la historia de la Biblia. Entonces, haciendo esta reflexión, pues cuánta preparación se necesita, hablando espiritualmente, para crear a un bebé o crear a nuestros hijos. O es posible que digan, bueno, no nace el bebé, pero ¿cuál será la buena razón? Decir, ¿será que puede ser un gran hombre, una gran mujer, destinado para hacer cosas grandes en la sociedad o para Dios? Si esto es así, es de aprovechar. Decir, bueno, entonces tengo que prepararme más. O funcionaría en el caso de Ana hacer estas promesas. Bueno, eso es, ¿cómo se va a entender usted con Dios? Si su amistad es muy buena con Dios, una amistad de reverencia y de amor. Hay otros puntos que no logramos eh, tocar. Vamos a hacer otro video en otro momento para continuar hablando sobre este tema. Para dejarles también los registros de las historias que mencionamos en el libro de Génesis capítulo 18. Está la historia de Abraham. En el caso del gran profeta Samuel, lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Y en el caso del nacimiento de Juan el Bautista, está en el libro de Lucas, capítulo 1. Ahí podemos encontrar mayores detalles, agradecerles su atención y motivarles a que podamos pedirle sabiduría a Dios. En la Biblia nos invita y dice, el quien es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Creo que ahí están las puertas abiertas, bienvenidos sean, así nos habla, así nos trata Dios. Si usted puede compartir este contenido, este video con otro de sus conocidos, o también puede suscribirse
¿verdad? Esto nos ayuda para seguir llegando a más personas, que esa es nuestra intención. Suscríbase y le agradecemos y nos despedimos de ustedes.